Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a preocuparnos por algo que tal vez nos encantaría que pase, ¿no? Pero por ahí en Europa, en algunos países, puede que sí, ya esté ocurriendo, ¿no? Una semana laboral de 4 días. ¿Y cuáles son los beneficios? Y por eso estamos en comunicación con Lina Zubiría, que es licenciada en Administración en Recursos Humanos. Lina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, gracias a usted por la invitación. Bueno, a ver, contame cómo es esto. ¿Por qué nosotros no podemos aspirar a esto? Es verdad, está bueno que lo planteemos así. Yo creo, Silvia, que porque todos nos preparamos para un mundo que ya no existe. Arrancaría por ahí, ¿no? Claro. Porque cuando uno lee estas noticias o este informe que tal como decís, está enmarcado en otros países, de que, bueno, que ya la jornada aparece por 4 días, el punto es que nos cuesta a todos adaptarnos a nuevas realidades, ¿no? Y la nueva realidad es que yo siempre digo que hasta la pandemia creíamos que el mundo laboral era de lunes a viernes, de 9 a 18 como mínimo, todos presenciales, Sí. la productividad era cuantas más horas metías en el laburo y lo único que importaba era el salario que me llevaba, ¿no? Y bueno, yo creo que como a todos la pandemia nos puso en otro lugar, Claro. que es quizás empezar a darnos cuenta de que claramente había otra realidad para vivir. Había Porque otra vida, ¿no? O en todo caso, eso es exactamente, vivir. exactamente, y ahí que siempre lo que digo, la historia que nos contamos de chiquito, que es uno trabaja o vive para trabajar, y de repente, viste, pasó la pandemia y después te das cuenta y decís, opa, qué lindo que es estar un ratito más en casa, salimos, después volvimos entre comillas, a la normalidad y era empezar a llevar a los chicos a la escuela, poder presenciar un acto, volverte antes y después decir, bueno, puedo hacer una actividad deportiva y después vuelvo a casa y termino de trabajar en casa. Todos esos permisos que antes ni los planteábamos, porque si No, los seguro. planteabas, eras, viste, como siempre digo, antes de la pandemia, el que pedía un día de trabajar de la casa era un vago, lo Claro. considerábamos vago. Y sí, estamos hablando con Lina Zubiría, que es licenciada en Administración en Recursos Humanos. Lina, a ver, ¿es imposible que acá los empresarios digan, vamos a hacer una semana laboral como ocurre en Alemania o en otros países de 4 días? No es imposible porque sí hoy conozco empresas que no lo definen como semanas de 4 días, pero sí está la flexibilidad laboral, ¿no? Sí, en Hay 3 días en empresas, el lugar, claro, 2 días en home office exacto, o es viceversa. 3 por 2, pero mirá, Silvia, qué interesante, desde la pandemia hasta acá, que pasaron 5 años, los primeros 3 años, la mayoría de las empresas había vuelto al 3 en la casa, 2 en la oficina, para no perder el relacionamiento social y todo lo que empezábamos a entender que estaba bueno, que quizás con la pandemia sí habíamos perdido, pero en los últimos 2 años, hoy de cada 10 empresas, 8 están en el 4-1. ¿Te das O cuenta? sea, Mira, 8 dicen, ¿sabes qué? no Volvamos me al tocó, 4-1. No me tocó. Y yo creo que Sí. lamentablemente, creo que si hablamos a fin de año o principio del año que viene, te voy a decir que casi estamos todos a 5. Mira, Porque vuelvo, ahí tiene que ver un poco la mentalidad, ¿no? Silvia, esto sí. de poder entender, che, cómo nos cambió esta vida y la gente empezamos a darnos cuenta, las personas que trabajamos en cualquier ámbito, ¿no? Digo, nos empezamos a dar cuenta que tenemos otras necesidades y que no solo trabajamos por el dinero, que es fundamental, sí, Mira, te voy a preguntar algo. Vos sos sí, alguien que está ligado a recursos humanos, evidentemente. En alguna oportunidad me imagino que habrás hecho entrevistas a gente que quiere trabajar. sí. Y antes te preguntaban, ¿no? ¿Qué haces en tu vida, en tu momento libre? ¿Qué es lo que haces? Entonces, ahora, ¿cuál sería la pregunta? Porque evidentemente antes por ahí mucho no interesaba y ahora les importa. Ahora importa esto de, bueno, cómo administras tu tiempo, y eso también habla este informe de la productividad, no es cantidad de horas, sino calidad de horas que le dedicamos a cada cosa que el humano tiene que hacer, ¿no? Entonces, Sí. el equilibrio aparece también por esto de, bueno, che, ¿qué tiempo le dedicas? Otra de las cosas que aparece, ¿no? Antes, el pensar en hacer actividades deportivas o tipos de actividades de arte y demás,
no estaba, ¿no? Viste como te decían en la entrevista, ni digas que te gusta tocar guitarra, porque si no es un papelón, te decía, Claro. ¿viste? Sí, sí. Entonces, bueno, creo que uno va aprendiendo a esto, que está bueno que uno tiene la capacidad de, bueno, cómo empezar a equilibrar esas horas. Lo que Bien. sí es que Sí. no todos estamos en la misma línea, ¿no? Claro, no todos estamos en la misma línea. De todas formas, a ver, en mi trabajo se pueden hacer las dos cosas, ¿eh? Pero siempre la presencialidad es como te invita más al micrófono. Pero también es cierto que, por ejemplo, los periodistas no necesitan estar las 6 horas de trabajo si es que son provechosos en mucho menor tiempo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿son más felices? ¿Están menos agotados? ¿Tienen menos estrés aquellos que tienen estas posibilidades? Sí, por lo pronto, siempre digo, no sé si más felices, porque la felicidad es una construcción social, no sé, es difícil para mí medir la felicidad. Lo que sí está medido es que cuanto más productivo es la gente administrando su tiempo, menos, digamos, o más bienestar tienen, tanto más bienestar emocional, psíquico y físico, ¿no? Entonces Claro. sí está demostrado que el ser más productivo te trae mejor bienestar. Y ahí en algo del ejemplo que vos traías, Silvia, que me parece buenísimo, en la profesión que está marcando el periodista, por ejemplo, fíjate que lo más importante, al menos cuando acompaño a las empresas, les digo, sí, si volvemos a la oficina, o si volvemos a la radio, o si volvemos a la redacción, que lo que hagamos en ese momento de presencialidad sean estas cuestiones que más necesita la gente, que es el relacionamiento, el pensar cosas juntas. Si voy a hacer que la gente vuelva a la oficina para cargar datos, que es lo mismo que puede hacer en la casa, Qué ahí interesante. sí es cuando no tiene sentido. Totalmente. Bueno, me parece súper interesante. Mira, Lina, yo te propongo, digamos, hoy estamos hablando de este tema, pero te propongo volver a salir en alguna oportunidad para hablar de lo que significa, digamos, una entrevista de trabajo. Dale, me Me encanta. parece sumamente interesante porque, Porque cambió absolutamente la forma claro, sí, cómo me presento en una entrevista y cómo me desarrollo en una entrevista. Así que encantada. exactamente, sí, exactamente. ¿Te parece? ¿Quedamos así? Quedamos así. Bueno, Promesa asumida. muchísimas gracias. Lina Subiría, licenciada en Administración en Recursos Humanos, pasó por Radio República. Gracias.